Estaré usando la SBT, les invito a colocarse en pie y vamos a leer juntos Jeremías 34:8. Dice: La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo que estaba en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejara libre a su siervo y cada uno a su sierva, el hebreo y la hebrea, para que ninguno usara a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían entrado en el pacto de dejar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva libre, para que ninguno usara más de ellos como siervos, obedecieron y los dejaron ir. 34:11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y como siervas. Y vino palabra de Jehová a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Y vosotros os habíais convertido hoy y habíais hecho lo recto delante de mis ojos. Versículo 16. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para haceros como siervos y como siervas. 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo para vosotros libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré para ser zarandeados por todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Amén. Puede sentarse. Bien, titulamos esta enseñanza La seriedad de jurar. Leímos Jeremías 34 desde el 8 hasta el 18. Y ahora vamos a hacer lectura de un documento histórico sobre esta postura que hay desde el siglo XVI, plasmada, dice así: 23.3, Confesión de Londres de 1689. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada sino lo que se sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime. Bien. Hoy estaremos viendo el tema del juramento, de los juramentos. Es nuestra tercera enseñanza consecutiva de esta temática. Hoy vamos a enfocarnos todavía más en la seriedad que tiene hacer este acto, que es jurar. En enseñanzas anteriores vimos que es válido en este momento hacer juramentos bajo el Nuevo Testamento. Vimos también en qué contextos la Biblia autoriza que se hagan juramentos, cómo hacerlos adecuadamente. Así que esta enseñanza va a ser, tiene el propósito de insistir en la seriedad que tiene jurar. Porque no basta con que la Biblia permita que todavía que podamos jurar. No basta que la Escritura autorice jurar. Se requiere que cuando vayamos a jurar tengamos la plena comprensión de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que estaremos viendo esa enseñanza en dos puntos. El primer punto será
la razón de su gravedad. Y el segundo punto será recomendaciones prácticas. Bueno, primer punto, la razón de su gravedad. Vamos a Éxodo 27. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Amén. Jurar conlleva una solemnidad. ¿Qué es solemnidad? Bueno, solemnidad es un acto que requiere una reverencia muy profunda, incluso que requiere un protocolo establecido. En enseñanzas anteriores hemos visto que aún todavía los juramentos se usan en el contexto civil, cuando se hacen negocios jurídicos, cuando hay un contexto de una audiencia penal y así sucesivamente, y eso requiere una solemnidad, un protocolo, un proceso, ¿sí? Bueno, jurar es una solemnidad, sí, y precisamente porque es una solemnidad, no puede utilizarse de manera informal. El pecado de jurar en vano o el del perjurio ocurre cuando una persona jura de manera informal, como vimos también en enseñanzas anteriores, cuando alguien que no tiene competencia se lo exige, o cuando una persona simplemente jura porque sí, todo el tiempo está jurando, le juro que sí, se lo juro, en fin, y se convierte como una expresión popular o ordinaria decirlo, cuando es una solemnidad bíblica. Cuando se utilizan juramentos imprudentes también, eso es pecado. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el mandamiento, ¿cuál es? El tercero, ¿se acuerdan? No tomes en vano el nombre del Señor. Y dése cuenta, hay una amenaza incluida. Este mandamiento incluye una amenaza. Y la amenaza es que cualquiera que lo transgreda está profanando el nombre de Dios y por lo tanto Dios no lo va a tener por inocente. Las Escrituras enseñan, especialmente en la ley de Dios y en los Salmos, que hay dos cosas que Dios nunca negocia: su nombre y su palabra. Si me permite la expresión, es preferible que todo el universo desaparezca a que estas dos cosas sean pisoteadas. Dios es celoso infinitamente de esto, de su nombre y de su palabra. Entonces, también vimos que el hecho de que el juramento incluya a Dios, eso es lo que lo hace grave. También vimos que no necesariamente uno tiene que decir juro por Dios, juro por el nombre de Jehová, juro por el Señor Jesucristo o juro por el Espíritu Santo. Bueno, muchas veces piensan que porque alguien no diga el nombre de Dios, entonces puede jurar de manera informal, como hacían los fariseos. Ese fue precisamente el pecado de los fariseos que se describe en Mateo 5. ¿Se acuerdan? Eso también lo estamos leyendo, estamos haciendo como un repaso. Ellos pensaban que jurar por el altar, que jurar por la ofrenda, que jurar por el templo, que jurar por el cielo aminoraba la culpa. Hoy día hay muchos creyentes que piensan igual que esos fariseos. No, el hecho de que uno jure, el hecho de que uno se comprometa, el hecho de que uno prometa algo, ya está incluyendo a Dios en ello, aunque no lo mencione, porque somos hijos de Dios, del Dios de toda verdad. Entonces, la razón de la gravedad de los juramentos es que se está colocando a Dios de por medio. Vimos en la primera enseñanza que una definición de juramento es que estamos llamando a Dios por testigo de algo, de una declaración. Él lo estamos invocando para que le pague con justicia al que afirma algo sinceramente y para que castigue a aquel que está afirmando algo mentirosamente. ¿Sí? Entonces, colocar a Dios por testigo, hermano, para un asunto trivial, eso ya de por sí es una falta de respeto y ahí es un ejemplo de perjurio.
Entonces, cuando decimos que jurar es algo grave, no estamos diciendo que sea ilegítimo o que no sea bíblico jurar. Ya establecimos que sí es bíblico jurar, que se puede jurar en estos momentos, sí. Cuando decimos que el juramento es grave, lo que estamos diciendo es que hay un peligro que rodea a aquella persona que utiliza un juramento sin reflexionar. Sin la debida reflexión no podemos hacer un juramento. Y eso no solamente es verbal, ustedes saben que hay juramentos por escrito. Bueno, tengamos en cuenta, acabamos de leer Éxodo 20:16, en la tabla de los 10 mandamientos se incluye este tema. En la historia de la iglesia, en la teología protestante, se comprende que los 10 mandamientos están divididos en dos partes, en la primera tabla y la segunda tabla. La primera tabla viene siendo los mandamientos del 1 al 4 que tienen que ver con Dios, y la segunda tabla vienen siendo los mandamientos desde el 5 hasta el 10 que tienen que ver con el prójimo. Entonces, dése cuenta, ¿dónde está el juramento falso? Extraído del tercer mandamiento, en la primera tabla, porque es un pecado contra Dios mismo. Pero, ¿usted sabe cuál es el noveno mandamiento? Ahí mismo en Éxodo 20, en el versículo 16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio se utilizaba especialmente en contextos de audiencias donde la gente daba un testimonio bajo juramento. Es decir, en la segunda tabla también están los juramentos, pero cuando afectan al prójimo. Entonces, dense cuenta que este tema es tan serio y tristemente se habla tan poco, pero es tan importante, tan serio el asunto, que está en 2 de los 10 mandamientos, implícitamente. Bueno, entonces vemos por qué es grave jurar en vano o que alguien jure de manera informal o imprudente, porque Dios está colocándose como testigo allí, y Dios no va a tomar por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos al segundo punto, recomendaciones prácticas. Entonces, hermanos, ahorita estaremos viendo en varios textos ejemplos de cómo se jura de forma incorrecta. Pero por lo pronto, quiero hacerles esas recomendaciones, ya pues teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en las 2 enseñanzas anteriores, y es esto primero: los juramentos deben hacerse solamente por cuestiones que no permitan ambigüedad. Uno puede jurar por cuestiones que no admitan ignorancia. Me explico. El juramento es la máxima expresión de veracidad. Acuérdense, Hebreos 6:16 dice que uno puede usar un juramento para terminar una controversia. Y eso lo podemos ver en nuestra vida diaria. Cuando, por ejemplo, se encuentra una situación urgente o delicada y alguien dice: yo juro que tal cosa, es una manera de él enfatizar que lo que está diciendo es verdad. Porque el juramento de por sí es eso, una forma de veracidad, la máxima expresión humana de asegurar que lo que se está diciendo es así. Bueno, entonces, si el juramento implica veracidad, yo le pregunto, ¿qué sentido tiene jurar entonces por algo ambiguo? Es decir, utilizar un juramento en una afirmación que permite distintas interpretaciones. ¿Qué sentido tiene utilizar el juramento de esa manera? Eso no es honesto, eso no es transparente. Yo me comprometí a visitarte, pero no especifiqué cuál día. O sea, se compromete a algo, pero no especifica. Eso es deshonesto, eso es pecado. Yo juro que yo no hice tal cosa y se queda así. No indica qué estaba haciendo entonces a esa hora, pero en una audiencia, pero pensemos, por ejemplo, ¿dónde estaba? O sea, no podemos jurar por algo ambiguo. Debe haber, mejor dicho, tanta claridad en lo que está de por medio que no se permite interpretar de otra manera sino lo que la verdad es.
Eso es un juramento bien hecho. Otra cosa, solo podemos jurar o utilizar un juramento sobre algo de lo cual tenemos certeza absoluta, algo de lo cual tenemos constancia. Es pecado utilizar un juramento cuando lo que estoy afirmando no tengo evidencias, no consta, o simplemente se jura para evadir responsabilidades o inculpar a otros. Juro que fulano fue el que robó tal cosa, aunque no me consta plenamente. Es verdad que fulana dijo tal cosa porque un pajarito me lo contó. No hay evidencias. Pero la persona interpone un juramento de manera imprudente porque quiere salvarse a sí misma de una cuestión y no reflexiona lo que está haciendo. Entonces dense cuenta, hermanos, el tema de los juramentos es válido utilizarlos en estos momentos, pero todavía incluyen una seriedad tan profunda que debe hacerse con la debida reflexión. Y en ese segundo vimos dos recomendaciones prácticas. La primera, no juremos por nada que se permite interpretar de muchas formas, nada ambiguo, algo que sea certero, que no permita que alguien diga, pero yo no sabía. No. Y lo segundo, ¿qué fue? Que se debe jurar solamente cuando tenemos certeza absoluta, constancia a lo que estamos asegurando. Bien, para terminar voy a decirles algunas aplicaciones y vamos a saliendo a varios textos de las Escrituras. Levítico 19:12. Este pasaje es una norma moral vigente para todo el pueblo de Dios. Levítico 19:12. Dice el Señor: no jurarán falsamente en mi nombre, ni profanarán el nombre, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso está, hermano, absolutamente vigente. Esa prohibición sigue en pie. ¿Qué pasa cuando alguien jura en falso, jura imprudente, jura de la manera contraria que estamos viendo esta noche? Bueno, sencillamente está profanando el nombre, tomando en vano el nombre. ¿Se da cuenta de la conexión que tiene con el mandamiento? Esto que estamos enseñando parece simple, pero francamente el problema detrás de nuestra actitud deshonesta cuando hacemos afirmaciones que no constan, que no estamos siendo sinceros, o simplemente por salir, o así todos folclóricos, jurando por cualquier cosa, bueno, es una muestra del orgullo del pecador. Pensamos que podemos salirnos con la nuestra, pero Dios ha prometido que va a castigar a los que tomen en vano su nombre. Las Escrituras enseñan varias veces que aquellos que utilizan en vano el nombre de Dios son castigados con severidad. Ninguna falsedad puede ir acompañada en nuestros juramentos, en nuestros compromisos, en nuestras promesas. Hermanos, en el Antiguo Testamento vemos muchísimos ejemplos. El Señor castiga el perjurio. Es verdad, Dios castiga a los adúlteros, amén. Dios castiga a los falsos maestros, amén. Dios castiga a los idólatras, amén. Pero no se olviden que Él también castiga a los perjurios, a los que utilizan el perjurio, los que juran en falso, a los que no cumplen aquello que prometen a Dios. Israel es una prueba de eso. Anote versículos, son tantos que hay muchos que no vamos a alcanzar a leer. Isaías 48:1. Oseas 4:2. Amós 8:14. Sofonías 1:5. Malaquías 3:5. Y tengo más.
Y hago referencia al que leímos al comienzo, Jeremías 34:8, el que leímos empezando. ¿Qué estaba pasando allá en Jeremías 34? Bueno, el pueblo de Israel, bueno, los de la ciudad de Jerusalén especialmente, tenían a su disposición algunos esclavos que eran israelitas. La ley del Señor exigía que al 7º año el esclavo hebreo fuera libre. Ya se había cumplido el plazo y ellos seguían reteniendo a los esclavos hebreos. Estaban incumpliendo la ley de Dios. Entonces el rey Sedequías convoca al pueblo y de manera espontánea, sorprendente, un rey impío que siempre desobedecía la palabra, de repente hace un pacto público, solemne, y jura que van a liberar a los esclavos hebreos. Y bueno, se acaba el ritual, muy lindo, la solemnidad del evento, todos se van para la casa y de repente el patrón que dejó ir al esclavo dice: oiga, ¿yo qué fue lo que hice? Ahora no voy a poder producir suficiente porque dejé ir a fulano y a fulana. Y fue y los buscó, los mandó traer, los mandó llamar, como sea. El caso es que se retractaron del juramento que recién habían hecho. Incumplieron el juramento. Entonces el Señor, ¿se acuerdan? Jeremías 34:8 en adelante dice: ellos se habían convertido de su mal camino y se retractaron después de haber hecho un pacto delante de mí, un juramento en mi nombre. Bueno, ahora entonces ellos rompieron el pacto, ellos incumplieron, yo entonces desato sobre ellos la espada, la pestilencia y el hambre. Literalmente, hermano, no pasaron 5 años y esta ciudad ya estaba destrozada completamente. Que ustedes, si leen las escrituras, saben, en Lamentaciones dice que hasta las madres comían a sus hijos de la situación tan terrible que estaban pasando. Dios castiga el perjurio. Anote este otro, Ezequiel 17:15. El mismo Sedequías, un hombre caracterizado por este pecado igual que Saúl. Ezequiel 17:15. ¿Se acuerdan? Él hace un juramento ante Nabucodonosor: yo te voy a ser fiel, voy a ser leal contigo. Y de repente trama sublevarse contra él, rebelarse contra él y aliarse con Egipto para atacar a Nabucodonosor. Y el Señor dice: no le importó, parafraseándoles, no le importó haber jurado en mi nombre y se opuso a aquel a quien juró serle leal. Bueno, esa persona misma será la que lo destruya. Usaré la espada del rey de Babilonia para destruir al pueblo. Y así fue, hermanos. Entonces el Antiguo Testamento es explícito en describir el juicio que sufre el que toma el nombre en vano. Es un tema serio, pero es muy triste, muy bajo, que hay cristianos que mencionan a Dios, hablan y tienen a Dios en su boca, su nombre santo, para cosas triviales en todo momento. Es muy lamentable que se utilice el nombre de Dios hasta como sinónimo de una grosería. Hasta en las películas que lamentablemente vemos, usan el nombre de Dios como un insulto, como una maldición. Y también hay cristianos así. Por cualquier cosa: ¡ay, Dios mío! ¡Santo Dios! O sea, es una expresión. El nombre de Dios es una expresión trivial. ¿Le parece que eso es muy radical o muy duro? ¿No es coherente con toda la escritura darle la dignidad que merece el nombre santo de Dios? Entonces la escritura muestra que es serio el asunto, de la manera como usamos el nombre de Dios y todavía más cómo juramos por él. Y así como Dios cumple la amenaza para el que usa el perjurio, Dios también ha prometido bendición para el que jura correctamente. Jeremías 4. Jeremías 4. Dice el Señor: jurarás
Vive Jehová. Bueno, esa expresión vive Jehová es lo mismo que decir juro por Jehová. Jurarás, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, y se bendecirán en él las naciones y en él se gloriarán. Una promesa del Señor. En otras palabras, hay testimonio bíblico de que Dios bendice grandemente a aquellos que juran con verdad, con justicia y con juicio. Sí, Dios castiga a aquellos que mienten, que son mentirosos, que son falsos, que engañan, incluso en sus compromisos, en sus juramentos, en sus contratos, en sus pactos, mejor dicho, que son perjurios. Ellos merecen el castigo de Dios. Amén. Pero también la palabra dice que Dios bendecirá a aquellos que guardan sus juramentos con verdad, con justicia y con juicio. En Él serán bendecidos, en ese nombre serán bendecidos. En Él serán bendecidos. El Señor nos ayude, hermanos, por Cristo Jesús, a disfrutar de esa bendición celestial. Oremos.